Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Café Lantana, el podcast. Es un episodio muy especial, ya que nos vamos a adentrar en el mundo real del método Montessori a través de los ojos de una influencer muy conocida y creadora de contenido. Y también ella fue formada dentro del método Montessori. Es niña Montessori y bueno, pues Jessica nos va a compartir cuál fue su experiencia dentro de este sistema y cómo todas estas herramientas que seguramente Montessori le dio la ha llevado tan lejos a crear, por ejemplo, el podcast Más Allá del Rosa. Así que es todo un honor tener hoy en nuestro episodio a Jessica. Lo que pretendemos es que a través de esta conversación exploremos cómo la educación Montessori influye en la vida de un ser humano y cómo a través de las habilidades y valores que adquiere a través de Montessori puede llegar a desarrollar una vida profesional. Bienvenida, Jess. Es realmente un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haberte dado el espacio y podernos acompañar hoy en Café Lantana, el podcast. Ay, Gaby, no, yo estoy feliz de estar acá. La verdad que, como te comentaba antes de empezar el episodio, pues me emociona, ¿no? Me emociona, además de que me dedico a grabar podcasts, como dijiste, eso es lo que hago en mi día a día. Además, el yo estar como del otro lado del micrófono, no ser yo la que entrevista, sino estar yo acá platicando un poquito más sobre mí. Y aparte de algo tan especial como lo es el Montessori, para mí, yo siempre digo con muchísimo orgullo, de verdad, y casi que lo grito. Es más, le conté a mi novio ahorita que venía en el camino, ay, sí voy a grabar este podcast. Y me dice, ay, qué bueno, y tan orgullosa y tanto que tienes para contar, seguramente estaré bien emocionada. Y yo, pues sí, la verdad sí, porque sí, el Montessori definitivamente es parte de mi esencia, es parte de mí, y yo no me canso de gritarle a todo el mundo siempre cuando sale el tema o así que soy niña Montessori, ¿no? A mucho orgullo. Pues muy bien, pues me encanta. Creo que esta conversación va a ser muy productiva, sobre todo para todas las personas, sobre todo papás, que la pregunta es siempre está ahí presente. ¿Qué hay después de, no? Para los papás es como muy importante saber cómo se van a adaptar sus hijos, sus hijas después de la vida de Montessori al mundo real. Y entonces, bueno, a través de algunas preguntas que quiero hacerte, seguramente vamos a tocar esos temas. Y entonces, iniciamos con esta pregunta, Jess. Platícame, por favor, ahorita que me dices que eres muy orgullosamente montessoriana, claro. ¿Cuáles son aquellos aspectos que tú recuerdas como más significativos en tu vida de Montessori, aquellos que marcaron, ¿no? Como estos puntos que fueron marcando o que ahora tú sientes que marcan tu vida? Claro. Mira, Gaby, si me permites nada más como una antesala, me encantaría, ya que voy a hablar un poquito de mi infancia, nada más que a la gente, pues probablemente mucha gente que me está escuchando no me conoce y no sabe lo que hago, ¿no? Uh-huh. Mencionaste un poquito de mi podcast y esta parte de creadora de contenido, influencer, pero como es tanta la diversidad y variedad, claro. Nada más me gustaría platicarles un poquito de lo que hago, porque claro que es algo que después se relaciona el tema de todo lo que cómo me desarrollé dentro del Montessori con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y nada más para que me conozcan rapidito, pues yo soy de aquí de Monterrey, tengo 28 años actualmente, he vivido toda mi vida en Monterrey y hoy me dedico a, pues yo prefiero llamarle como creadora de contenido, ¿sí? Soy conferencista también, tengo un podcast, como mencionaste tú, que se llama Más Allá del Rosa, que orgullosamente es uno de los podcasts más escuchados en México y Latinoamérica sobre temas de derechos humanos, muy enfocado en derechos de la mujer. Y platico con diferentes mujeres y ya hombres también sobre
cuestiones sociales, problemáticas sociales que estamos enfrentando hoy en día, que son incómodas, que son disruptivas, que la gente muchas veces prefiere voltear a otro lado porque son de esos temitas que no quieres entrar mucho a detalle porque empieza el debate, porque empieza el cuestionamiento, la incomodidad y bueno, suceden, eso no quita el hecho de que están sucediendo en nuestra sociedad y pues me gusta abordarlos de una manera realista y con las personas que lo están atravesando porque sí pasa y pasa muy frecuente, ¿no? Claro, Entonces, y lo haces a través de conferencias y a través de Más Allá del Rosa. De Más Allá del Rosa, ¿no? Y es un poquito generar conciencia, visibilizar y principalmente cómo causar empatía en la sociedad y ver cómo podemos desde nuestras acciones individuales llevarlo a la colectivo para hacer un cambio social, ¿no? Para hacer una sociedad más amable, más empática y caritativa. Ese es el propósito final de Más Allá del Rosa. Y bueno, eso es a lo que me dedico tiempo completo, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito, pues sí, yo fui niña Montessori, estudié toda mi primaria en el Montessori. Empecé en primero de primaria y luego ya en secundaria me cambié a un colegio más tradicional, que luego te platicaré cómo estuvo el cambio. Pero la verdad, yo recuerdo esos 6 años en el Montessori, esa primaria, toda mi primaria como una etapa muy mágica, ¿no? Lo que más recuerdo así con muchísimo cariño, yo me acuerdo de estos, le voy a llamar salones, pero pues sabemos que no son salones, de los ambientes en el sistema Montessori, en el colegio. Y es un lugar que aún lo recuerdo ahorita y aún me recuerda, me trae, me hace sentir mucha paz, ¿no? Como mucha paz, esta parte donde estábamos todos trabajando, todos y todas, cada quien en como su material, en el trabajo, la materia que más se le dificultara, como esta libertad de poder elegir, al menos esto es en lo que yo recuerdo, ¿no? Seguramente muchas cosas han cambiado, probablemente, no sé, ya me dirás tú, pero esto que fue hace 20 años aproximadamente, yo me acuerdo trabajando con esta música clásica, ¿no? Todos en silencio, cada quien eligiendo lo que más batallaba, ¿no? Lo que tú sabías, y es como, es esta parte que te da como mucha autonomía y mucho poder, desde niño, claro, desde niña, qué importante, ¿no? Y qué poderoso eso, que tú tengas esa libertad de elegir, claro, en lo que más necesitas, ¿no? Estas decisiones inteligentes y estratégicas de qué es lo que más te hace falta a ti. No eres tan buena en matemáticas. Bueno, entonces ponte a trabajar en esta tabla, en la tabla del 2, ¿no? En la tabla del 4, ¿no? Y te sentabas tú con tu material y ponías tu tapete o ponías tu mantel y con la música y veías a tus compañeros alrededor trabajando en otra cosa, cada quien muy inmerso en lo suyo. Y yo me acuerdo que teníamos este librito como de programación, como una agenda, ¿sí?, donde teníamos siempre marcado cuáles eran los trabajos, ya no me acuerdo cómo se les llamaba, pero las presentaciones que teníamos que ir como palomeando en la semana, porque era la programación de cada semana, ¿no? O sea, a pesar de que sí podías tú elegir en lo que más lo que más necesitaras, más bien, y más te interesara, sí había una programación por cumplir, no era que podías hacer lo que quisieras, ¿verdad? Entonces, el ir trabajando en cada uno de estos materiales y hoy pues quisiera empezar con inglés, hoy quisiera empezar con biología, ¿no? Y lo ibas palomeando, era también esta satisfacción de yo sentir como toda mi programación palomeada y los materiales tan hermosos que yo lo recuerdo y me acuerdo que los ambientes eran tan grandes, estos salones que sí, les decimos ambientes, pero tan grandes con tantos estantes y tantas diferentes formas, figuras, sí, maneras de presentarte el conocimiento de una forma en la que siendo niños o siendo niñas te causaba tanta curiosidad, ¿no? Y tantas ganas de como y esto siempre era como tener una nueva presentación, un material Montessori era como sumergirte en una nueva aventura, sí, ¿no? Como, y ahora estas cuentitas de colores, a ver, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué me va a enseñar esto? ¿Cómo voy a aprender? O tal vez ni siquiera estabas pensando en qué vas a aprender, nada más en, pues, ¿qué juego voy a jugar ahora, no? Cuando realmente, pues, estabas aprendiendo. Sí, totalmente. Entonces, me acuerdo muchísimo de las fracciones. Es más, yo siempre fui muy buena en fracciones después hasta te estoy diciendo cuando estaba estudiando ingeniería en biotecnología, o sea, sí, incluso así, porque la manera en la que aprendí fracciones en el Montessori fue muy visual, ¿no? Como todo es en el Montessori, ¿no? Algo muy visual, muy sensorial, donde eran estos circulitos de madera y se partían a la mitad y era un medio, ¿no? Y luego en 3 y un tercio, y luego en 4 y así eran estos como pastelitos que se iban partiendo y partiendo y partiendo. Y entonces yo hacía como 2 cuartos y los separabas y 3 octavos y luego un medio más 3 cuartos, ¿cuánto te da? No, pues 1 punto no sé cuánto. Entonces me acuerdo mucho de las fracciones porque me dices, pues, ¿qué es lo que recuerdas mucho? Yo me acuerdo mucho de las fracciones porque para mí fue como en mi cabeza, un eureka de, sí, claro, wow, o sea, estos son las fracciones y por eso
no es que un medio más un medio sea un entero, sino es que yo y en mi cabeza todavía lo sigo manejando así, es que este medio pastelito más este medio pastelito, este medio circulito, los unes claro. y es un solo círculo, ¿no? Sí. Entonces creo que eso era y es la magia del material Montessori, que para mí no es solamente un 2 más 2 es 4, sino, espérame, sí, 2 más 2 es 4, pero déjame, te explico y te tomo de la mano y me siento contigo de una manera muy bonita y muy atractiva, aparte la forma, y muy entretenida. Te explico por qué 2 más 2 son 4. Claro, y pudiste manipularlo, porque, todo el material Montessori es una maravilla, pero el de matemáticas realmente es fascinante, precisamente por estos conceptos abstractos. Cuando el niño los puede manejar de una manera concreta, se quedan impresionantemente en la memoria. Tan es así que para ti está la imagen ahí. Y así podemos hablar de la raíz cuadrada, podemos hablar de volúmenes, podemos hablar de tantos conceptos. La raíz cuadrada, eso también es otra cosa que era como, no es nada más la raíz cuadrada de 80 y tantos es tal, sino déjame te explico por qué es esto. ¿Por qué y cómo llegamos a este número? Entonces ponían en el tablero las cuentitas y le ibas agregando y luego le quitabas y luego la división. No, la división no es nada más esto que te enseñan de repente en un pizarrón y entonces haces este juego de números. No es, o sea, ya ponlo de manera abstracta y son estas fichas que se van dividiendo en cada uno de estos espacios y mira cómo se van repartiendo entre todas y cómo a cada una le va tocando uno, ¿no? Entonces es mucho el aprender, pero desde que se te quede grabado desde raíz, claro, ¿no? Desde el saber el por qué y el cómo llegamos a esta conclusión, llegamos a este número, específicamente en matemáticas, ¿no? Que pues las matemáticas creo que sí son de las disciplinas más cruciales, ¿no? Para todo lo que hagamos después. Pero sí, mucho no solamente te voy a decir cuál es la respuesta, sino te voy a acompañar de la mano de una manera muy entretenida para que aprendas el qué hay detrás de esa respuesta, el cómo llegamos a esa respuesta, el por qué tenemos esta respuesta, ¿no? Algo que también recuerdo con muchísimo cariño es pues que no, y ahora sí que me estoy saliendo un poquito más de lo académico, por así decirlo, que creo que también es parte del sistema y de la filosofía Montessori. Las actividades que nos ponían y tenían un nombre, no me acuerdo cómo era, pero algo así como actividades cotidianas o de la vida diaria o algo así, ¿no? Sí, de la vida diaria. De la vida diaria. Y era esta parte de, oye, agarra la escobita, agarra el recogedor, riega las plantas, teníamos una pecera, teníamos una tortuga en mi salón, y oye, dale de comer a la tortuga o sácala y limpia las piedritas, los tapetes sacúdanlos. Entonces yo me acuerdo que estábamos de repente, y eso era muy divertido para nosotros, ¿no? Claro. Pues éramos niños, niñas, entonces era como, yo sentía que estaba jugando con mis amigos, pero al mismo tiempo estaba haciendo cosas que eran funcionales para la vida diaria. Claro, y además que era como una fusión de sociedad, porque tú tenías Totalmente. Que limpiar las piedritas de la pecera para que la tortuga siguiera viviendo, y la tortuga era de todos, era del ambiente. Entonces, realmente también el estar te crea una conciencia más allá de cuando en algún método tradicional, pues tú estás frente a un pupitre, frente a un pizarrón, en tu pupitre, solamente con tus cosas, tus cuadernos, tus plumas, y de esta manera no hay una conciencia colectiva, donde yo tengo que hacer por el otro. ¿Sí? Exacto, y eso es lo padre también, que sí podemos hablar mucho de cómo tú desde tu persona, o sea, un trabajo muy interno de preguntar y de decidir en qué vas a trabajar y de cómo entender las cosas desde otra postura, ¿no? Todo lo que vas aprendiendo, pero sí también no solamente se queda ahí, sino en internalizarlo y procesarlo de manera diferente a un sistema tradicional, sino también se externa a algo más colectivo también, de cómo nos podemos también relacionar de manera diferente, o cómo simplemente nos podemos relacionar, ¿no? Porque como tú dijiste, oye, es una mini burbujita o una mini prueba de lo que también sucede en el mundo real, donde sales y, oye, estamos interconectados, somos seres sociales, ¿no? O sea, lo que yo hago afecta. Entonces, si yo no lavo la pecera de la tortuga, pues entonces tal vez la tortuga se va a enfermar, se va a morir, mis compañeros se van a poner tristes. O si yo no riego las plantas, entonces las plantas se van a morir, ¿no? Y entonces, pues voy a afectar al salón también, ya no se va a ver bonito. Todas esas cosas, si yo no tengo los
tapetitos limpios, entonces pues un amigo mío después lo va a usar y mira, va a estar todo sucio. Entonces sí te siembra también como este chip y esta semillita de lo que haces afecta e importa, ¿no? E impacta Totalmente. Más que nada a tu alrededor. Y también sabes que, Jess, ahí estamos hablando como de consecuencias lógicas, porque algo que Montessori no maneja son los castigos y realmente si nos ponemos a observar el significado de castigo, el castigo no tiene nada que ver, es cuando no tiene nada que ver con la acción que tú hiciste. Entonces es cuando el niño la niña realiza algo y se le castiga realmente porque no hay una lógica ni hay una consecuencia lógica de la acción. Y Montessori siempre busca que nos hagamos responsables de nuestros actos a través de una consecuencia lógica. Como ahorita lo mencionaste, si no le cambiamos el agua a la tortuga, se puede morir. Uh-huh. Entonces, realmente no es que yo adulto te castigue y te quite la tortuga, sino que realmente tú estás viendo una consecuencia en ello, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Sí, así es. Y que así funcionamos en la vida adulta también, así ¿no? Es. O sea, oye, lo que haces, lo que dices, lo que haces o lo que dejas de hacer, ¿no? Claro. Impacta, ¿no? E influye y puede afectar a las demás personas. Entonces creo que tener esa conciencia desde chiquitos y desde chiquitas, desarrollarla como le llamaría esta sensibilidad hacia las personas a nuestro alrededor, creo que definitivamente es clave. Y ahorita que mencionaste lo de consecuencias también, algo que a mí yo recuerdo con mucho cariño es la mesita de la paz, ¿no? Sí. Que la siguen manejando, supongo. Sí, donde tú hacemos responsable un niño al otro de poder expresar, ¿verdad? Lo que sucedió y tratar de que lleguen arreglos, por ellos mismos. Sí, exacto. O sea, que haya... Y es muy lindo como que desde pequeño sentarse y me acuerdo, era como que te sentabas con la amiguilla con la que estuviste ahí peleándote porque no te quería prestar el lápiz o lo que sea, y era como... comuníquense, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te molestó? ¿Y cómo te hizo sentir eso? Oye, ¿y qué piensas de que tu amiga sintió esto? ¿Tú querías hacerla sentir así? No, pues tal. Entonces, ¿qué crees que la vayas a hacer sentir mejor? No, pues una disculpa. Ay, pues, y entonces pides disculpa, entonces te das un abracito y... fomentar como esa comunicación tan asertiva también es algo que definitivamente a mí es de las cosas que también más rescato y más tengo presentes de la filosofía Montessori, ¿no? Qué lindo, fíjate, ahorita hablabas tú como de esta escena en donde está la música, donde la recuerdas de una manera con mucha paz, el trabajar, el material lindo, bello, que siempre te llenaba como una nueva presentación y toda esta ilusión, ¿no? Entonces creo que esto es una característica de los niños Montessori muy bella. Cuando a mí los papás me comentan, es que verlo o verla que viene feliz al colegio, que viene a aprender de una manera gozosa, yo creo que eso es maravilloso y qué lindo que tú lo recuerdes así, ¿no? Sí, 20 años después lo sigo recordando como, y te lo podría decir así, de las imágenes así que tú dices, imágenes que te traen paz en tu vida, lo que has vivido en estos escasos 28 años de vida, sí digo que es una de las imágenes que más paz me representa y más bonitas que tengo, ese recuerdo de el ambiente, la música, todos y todas trabajando, yo emocionada en lo que estoy, concentrada, mientras aprendo, definitivamente sí fue algo muy mágico. Qué bien, me da mucho gusto que lo recuerdes así y porque obviamente a nivel emocional seguramente tuvo una repercusión en donde te ayudó muchísimo para también el adquirir la seguridad en ti misma, para adquirir independencia, para adquirir autonomía. Creo que es clave el ambiente en el que te desarrollas en esos primeros años de edad, el sentirte amada, el sentirte querida, el sentir que perteneces, definitivamente es algo que repercute en la vida adulta. Y otra cosa, Jess, que de veras me dio mucha emoción escucharte ahorita que tú estabas platicándonos qué haces y el escucharte decir para realizar cambios en la sociedad, en esta sociedad que tenemos tanto que hacer. Ese es precisamente el objetivo de la educación en sí, ¿no? Creo que de cualquier educación, y yo siempre lo digo, se puede escuchar muy romántico, pero de verdad creo que en los niños está nuestra esperanza
de cambiar a la humanidad. Entonces, pues, qué belleza poderte escuchar que tú estás haciendo precisamente eso. Y creo que todos lo hacemos. En algunas profesiones es más evidente que en otras, pero todos podemos hacerlo de alguna manera y poner nuestro granito de arena, pero a lo mejor en profesiones como la tuya, que tiene tanta exposición, pues aún es más evidente este cambio o este granito de arena para cambiar la sociedad. Así que pues te felicito. Muchas y me da mucho gusto escucharlo de una niña Montessori. Muchas gracias. y sabes que no puedo dejar también de lado, que creo que también ha influido mucho en quién soy, y es que creo que el tesoro más grande que yo obtuve del Montessori fueron mis amigas también, ¿no? Las amigas que hoy son mi grupito es mi grupito, pues sí, mi grupito de toda la vida, desde que teníamos 6 años, unas incluso porque ellas estuvieron desde casa de niños, desde kinder, ¿no? Ellas desde los 3 años, algunas, yo me les uní a los 6, pero somos amigas que llevamos 25, 22, 25 años de conocernos, de estar ahí, y somos mejores amigas, ¿no? Y entonces, y no solamente son mi grupo de amigas, sino mi generación Montessori, somos muy unidos con los chavos también, nos seguimos viendo muchísimo, nos seguimos juntando, y cada cierto tiempo, no solamente es ahí la posada, sino es cada cierto tiempo, oye, las bodas de todos, de algunos, ¿verdad? Pero en esas andamos. De hecho, mi mejor amiga se casa ya en 2 meses, y ahí vamos a estar todas, y ella es del Montessori, la conocí en el Montessori, entonces somos muy unidos, somos una generación muy unida, y mi grupo de amigas somos muy, muy unidas, y son amistades, y no nos cansamos de reflexionarlo, nos encanta reflexionarlo siempre, pero somos amistades que yo puedo decir muy orgullosamente muy sanas, ¿no? Donde crecimos juntas, aprendimos juntas, desaprendimos muchas cosas también juntas, ¿no? Y nos hemos acompañado bastante, y sí he visto, al menos, digo, a veces decimos, oye, pero qué padre que tengamos y reconocemos, ¿no?, las virtudes que tenemos, las buenas acciones que tenemos con las demás, lo que hacemos también cada una de nosotros ya en lo profesional. Y decimos, ¿y cuál es el factor común? Y pues la verdad sí decimos, pues que estuvimos en el Montessori, ¿no? Sí. Entonces, sí me atrevo a decir que es un grupo como muy sano, donde hay muchísimo respeto, donde hay muchísimo amor, donde hay muchísimo apoyo y muchísima consideración hacia la otra persona, ¿no? Y no creo que sea coincidencia, la verdad. Oye, y esto yo lo atribuyo mucho a los grupos multiedad. No sé si para ti tiene como alguna importancia en esto que me estás comentando, porque creo que en todos los colegios pues haces amigos, vas creciendo juntos. Sin embargo, cuando tu generación es como de una misma edad, sí siento yo que es distinto a cuando vas creciendo en estos grupos multiedad, en donde convives con una generación abajo, por decirte, y una generación arriba. Y esto te da otra perspectiva. No sé si tú lo puedas notar o para ti tenga alguna importancia. Totalmente, sí. El tema y lo he reflexionado antes, como el haber estado de repente en un mismo salón, yo estando en primero de primaria, ¿no?, con niños de segundo y de tercero, y luego yo ser la de en medio, ¿no?, en segundo, y luego uno abajo, otro arriba, y luego la de tercero, ya la grande, ¿no?, y 2 generaciones abajo mías. Definitivamente en cada uno de esos años o niveles, tuvo un aprendizaje inmenso, ¿no? Desde que tú de chiquito, siendo de los más chiquitos, pues ves para arriba y puedes aprender, ¿no?, cómo se pueden hacer las cosas, ¿no?, cómo no se pueden hacer las cosas también. Siento que también desarrollas como más habilidades sociales, porque pues pueden ser niños que estén un poquito más despiertillos, ¿no?, que tengan el lenguaje más desarrollado, lo que tú quieras, más si estamos hablando tal vez de casa de niños. Y entonces, pues tú somos seres que también aprendemos mucho a través de la imitación, claro, ¿no? Entonces también siento que te empieza a dar muchísimas habilidades o herramientas que te hacen que te despiertes más, que seas tal vez más proactivo, más proactiva, que te desarrolles tal vez un poquito más rápido de lo que podría ser si estuvieras con pura gente que está más o menos en tu mismo nivel, tanto, no sé, hablando tanto de lenguaje como cognitivo, como motriz o lo que sea. Y por otro lado, entonces es como, no sé, te da cierta ventaja, como cualquier niño o niña que tiene hermanos mayores más grandes, ¿no? O sea, bueno, más bien hermanos mayores, ¿no? Claro, o sea, claro que les absorbes todas esas cosas, ¿no? Y también por otro lado, cuando eres de los más grandes,
pues yo también me acuerdo de estar siendo la más grande y preocuparme por los chiquitos, ¿no? Y las chiquitas. Entonces juegas estos roles, ¿no? Ajá. O sea, vas jugando los diferentes roles. Sí. Entonces ahora yo quiero ayudar, entonces veo que el más chiquito que yo no entendía esto, entonces yo me siento a ayudarle, ¿no? Y esta parte como de equipo, de colectividad, ¿no? Y el explicar y el jalar, oye, unos niños más chiquitos están molestando, oye, pero no lo molesten, de que hay que respetar a todos. Yo siempre fui muy defensora también, no digo que todo el mundo lo haga, pero la verdad yo siempre fui muy defensora de la justicia. Claro. Entonces, también como el sentirte que tú puedes jalar, apoyar, ayudar, guiar a las demás personas, pues también te da como a ti un cierto sentido, cierta satisfacción. Y en la manera en la que el sistema Montessori pues está estructurado, facilita que tengas estas interacciones con personas más grandes, con personas más chicas, que hace que desarrolles ese tipo de virtudes y de habilidades que de otra manera, pues no digo que no las desarrollarías, pero que sí te incentiva a desarrollarlo mucho más. Y otra vez vamos a este mundo real, ¿no? Creo que Montessori, la doctora Montessori siempre hablaba de que Montessori, más que un método de educación, era ayuda para la vida. Y ahorita lo mencionaste, en la vida real tenemos... convivimos con personas mayores, convivimos con personas menores, claro. Entonces creo que ahí está muy evidente. Y ahorita nos hablaba sobre que estuviste toda la primaria en Montessori, y ahora sí, platícanos, Jess, un poquito de lo que te enfrentaste después de, y todo eso que hubo después de Montessori, ¿no? Porque, como lo mencionaba al principio del capítulo, creo que es algo que, y es muy válido, que como papás siempre se tiene como esa inquietud. ¿Qué va a pasar después? O sea, cuando ya mi hijo, mi hija vaya a un colegio tradicional, ya sea secundaria, ya sea preparatoria, ¿qué pasa después? Entonces, creo que el poderlo escuchar de ti va a esclarecer mucho este concepto. Claro, pues mira, la verdad es que yo me cambié en secundaria a otro colegio que, si bien se supone que tenían un sistema constructivista, como quiera era un colegio que apenas acaba de empezar. Yo fui la generación, ¿cómo se dice? Fundadora. Sí. Yo fui la primera generación en graduarme. Entonces íbamos como fundando cada grado. Entonces sí tengo que decir que era un relajo el colegio, la verdad. O sea, había mucha rotación de maestros y como que el programa todavía no lo tenían muy bien definido y tal, pero sí era el método de sentarte en tu escritorio, ver hacia el pizarrón y el maestro o la maestra abran su libro en tal página y vamos a irlo leyendo y lo vamos anotando en el pizarrón, ¿no? Sí era muy así, muy estilo tradicional. Seguir el programa. Ajá. Entonces, sí me acuerdo que me aburría, definitivamente. Sí me acuerdo que me aburría, sí me acuerdo que me inquietaba, ¿no? Yo siempre fui una niña como que era muy inquieta, y ahora que me tenían sentada en una silla, pues todavía más, la verdad. Pero lo que sí recuerdo es que justamente por la situación en la que estaba en ese momento el colegio, que apenas estaba arrancando, faltaban muchas cosas por aterrizar y estructurar y organizarse bien. Y por esto, la verdad, en ese momento al menos, la calidad no era tan buena, o al menos así no la percibía yo. Yo sí de repente decía, oye, siento que no he aprendido nada en todo este mes, ¿no? O en esta materia siento que no hemos visto nada, no hemos avanzado nada. Y sí puedo decir que definitivamente y con seguridad, y esto no lo estoy diciendo, no es una reflexión que esté haciendo ahorita, lo he repetido, es más, desde que estaba en secundaria, que gracias a las bases que yo tenía del Montessori y gracias al conocimiento que ya tenía, y como dije, bien aterrizado porque lo aprendí así que desde la raíz, el cómo, por qué, todo, pude no solamente atravesar o sobrellevar esos años de secundaria, de séptimo, octavo y noveno, sino tener resultados muy satisfactorios, ¿no? Y por encima del promedio, que definitivamente se los adjudicó a la educación Montessori que yo tenía.
o sea, yo me gradué de secundaria y tuve un muy buen promedio en los exámenes que me pusieron en las prepas, y fue por eso que por mis calificaciones me dieron, y los resultados de los exámenes me dieron beca en la Prepatec, ¿no? Y no me acuerdo, era de académica, no beca académica. Pero yo me acuerdo que cuando me la dieron dije, y qué chistoso, porque se supone que es todo esto lo que aprendí en secundaria, cuando yo sé que ahorita por la situación en la que estaba el colegio, entonces, porque ahorita la verdad es que es muy, muy, muy buen colegio, pero traían un relajo que yo sé que esto yo lo sobreviví, lo sobrellevé gracias a lo que tenía las bases tan fuertes que tenía, ¿no?, del Montessori, ¿no? Claro. Todo fue de que gracias al Montessori, no es que en el Montessori me enseñaran tal vez cosas de secundaria, pero como tenía ya toda esta metodología y como dije, las bases y el conocimiento de por dónde, era mucho más fácil para mí agarrarle la onda a todas estas cosas que me estás explicando, ¿no? Entonces, en el tema ahorita yo pensando en el tema de como adaptación hacia un sistema tradicional, porque bueno, después de ahí, claro, después me fui a prepa y a carrera, que pues es un sistema igual tradicional. Creo que si algo, o sea, creo que más bien definitivamente cuando hablamos de un niño o de una niña Montessori que venga del sistema Montessori, es que creo que más bien realmente no nos deberíamos estar preocupando por su capacidad de adaptarse, por su adaptabilidad, porque eso es lo que te da también el Montessori, claro, ¿no? O sea, es hasta irónico que nos preocupáramos por eso, y digo, a ver, bueno, no sé, yo no soy mamá, no soy papá, ¿verdad? Entonces, obviamente entiendo que puedan haber muchas preocupaciones, pero se me hace irónico porque justo lo que te da el Montessori es esa capacidad, ¿no?, de como adaptación y de las habilidades sociales y de entender las cosas de distintas formas. Sí, bueno, yo no voy a echar mentiras, se me hacía sumamente aburrido, la verdad, ¿no? Y me ponía muy inquieta. Pero definitivamente digo, pues me adapté perfectamente, y creo que esas son el tipo de herramientas que tenemos de Montessori, adaptarte a la vida, a un nuevo sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Y después, claro que lo seguí empleando esta capacidad de adaptación para muchas otras cosas que vinieron después, pero más bien eso, o sea, si te preocupa que tu hijo o tu hija se adapte a ciertos cambios en la vida, pues precisamente el Montessori da las herramientas para que los niños y niñas puedan ser tan autónomos, tan confiados de sí mismos, tan curiosos, o ver la vida de diferentes perspectivas y aprender a aprender desde diferentes perspectivas. Es justo lo que les va a dar las herramientas para que puedan adaptarse. Claro, y creo que esta pequeña incomodidad, si lo queremos ver así, de tener que estar frente a un pizarrón, como ahorita tú lo mencionabas, donde te aburres, y finalmente, bueno, pues el ser humano es adaptable, ¿no? Y van a terminar pues adaptándose a este pizarrón, pero ya con todo este bagaje de conocimiento que está tan sólido detrás. Entonces, claro, yo prefiero adaptarme a ese pizarrón claro, que pues, no me va a tardar 6 meses en adaptarme a ese pizarrón, o no sé, y haber vivido y aprendido y tenido todas esas otras herramientas que más que académicas, o conocimientos que más que académicos también son sociales, también son personales, ¿no? Que me ayudaron por el resto de mi vida y estoy segura que me van a seguir ayudando, que nunca haberlo hecho para estar siempre adaptada a un sistema tradicional y no sufrir ese cambio. Claro. ¿No? Y ahorita que tú hablabas sobre justicia, Jess, que aparte es una de las características en la segunda etapa del desarrollo en la niñez, en donde se desarrolla este sentimiento de justicia, y que tú me comentas, bueno, pues es que yo siempre lucho por la justicia, y yo creo que esto es algo de lo que al menos tus conferencias, más allá del rosa, siempre es como muy evidente los derechos y el empoderamiento, sobre todo de la mujer. Entonces, ¿tú cómo puedes relacionar este tema con la filosofía Montessori? ¿O tiene alguna relación para ti? Completamente. Creo que, es más, yo no sé si yo no hubiera estado en el Montessori, no sé si hubiera despertado en mí como todos estos intereses e inquietudes que tuve que tener para dedicarme a lo que me dedico ahora, ¿no? Para justamente decir como, oye, las mujeres merecemos más, podemos más, porque tiene que ser así, ¿no? Porque funciona así, y si fuera diferente, ¿no? Y si lo intentamos de esta otra manera, y atreverte también a decirlo, ¿no? A cuestionar lo que ves, a cuestionar el deber ser, el sistema, o cómo nos relacionamos, y apostarle a algo diferente, que creo que eso es lo que también te da el Montessori. Yo pienso que cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, de emancipación, ¿no? De la lucha por los derechos de las mujeres,
está algo que es fundamental, es definitivamente el abogar por la autonomía de las mujeres, y estoy hablando específicamente ahorita por las mujeres porque estamos hablando de los derechos de las mujeres, pero por la autonomía, ¿no? El concepto de seguridad y de confianza en nosotras mismas es clave y es crucial. El sentimiento de independencia, ¿no? Y de independencia tanto pues personal, que vendría siendo más como autonomía, pero el de independencia económica, la independencia para hacer tus cosas, el atrevernos a cuestionar el sistema, vuelvo a repetirlo como lo hice yo, de, oye, cuestionar nuestras relaciones amorosas, cuestionar el lenguaje, cuestionar los medios de comunicación, cuestionar las dinámicas dentro del hogar, ¿no? Y por qué las mujeres siempre hemos tenido que encargarnos tal vez de la casa, si también ahorita estamos trabajando, como los hombres ya trabajan fuera del hogar, entonces no deberíamos también repartirnos las tareas dentro del hogar, no sería lo más justo, ¿no? Y me puedo ir así a hacer otro podcast gigante de esto, pero justo eso, el cuestionar como, oye, ¿por qué será que si yo hago el mismo trabajo que un hombre no merecemos el mismo reconocimiento y el mismo salario si estamos en el mismo puesto, si llevamos los mismos años en esta empresa? Y el atrevernos a cuestionar eso, ese cuestionamiento y hacer estas preguntas y apostarle a algo diferente, esta inquietud, por así le voy a poner esa palabra, inquietud y curiosidad también a qué podría ser diferente, creo que es clave para cualquier lucha, no solamente de las mujeres, para cualquier lucha social. O sea, cuando estamos hablando de cualquier tipo de emancipación, de revolución o de promover y apostarle a algo diferente a cómo ha venido funcionando la sociedad en los últimos años, que claramente hay muchas cosas que no nos han funcionado, ¿no? Y no solamente en las mujeres, los grupos minoritarios, salud mental, podemos hablar de violencia, podemos hablar de muchas cosas, pero justo creo que todos estos conceptos, autonomía, seguridad, independencia, curiosidad, inquietud, capacidad de cuestionamiento, de pensamiento crítico también, porque aquí aplica ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me dijeron que así tiene que ser, porque estoy viendo que mis papás así lo hicieron, pero ¿y qué tanto funciona realmente, no? Y esto es normal, o qué podríamos hacer, ¿no? Todo eso, el pensamiento crítico, el preocuparte también por lo que sucede a tu alrededor, esa sensibilidad, ¿no? De lo que sucede con las demás mujeres, y no solamente con las demás mujeres que se vean como yo o que vivan como yo, sino también las demás mujeres que están en otros estratos socioeconómicos, que viven lejos en otras esferas donde no estoy yo, o donde no está la gente con la que me rodeo, ¿no? Las demás personas, esa sensibilidad hacia las demás personas creo que también es clave en cualquier lucha social, repito, no solo en la de las mujeres, y creo que todo eso es algo que definitivamente el Montessori te lo instaura desde los primeros años, ¿no? Todas estas características que, perdón que me extendí, pero es que son bastantes las que puedo rescatar, ¿no? No, claro, Jess, y además aparte creo que todo nace desde, y ahorita lo comentábamos antes del podcast, el poder tener la libertad de elección desde muy pequeñitos, el poder elegir entre un material y otro, el poder llevar un diario, como ahorita lo mencionabas, en donde ya a los 6, a los 7 años, los niños en Montessori desarrollan una agenda y ya hay una autogestión del tiempo, ya hay toma de decisiones, todo esto pues, precisamente te va creando este tipo de pensamiento crítico. Y el decir, oye, darte cuenta que tú puedes hacerte tu comida, tú puedes lavar tu espacio, limpiar tu espacio, tú puedes también mantener vivo a un ser vivo, ¿no? A un animalito, a una planta, como este sentimiento de valía también, y de que lo que haces como importa, ¿no? Y que eres capaz, o sea, este sentimiento de reafirmación propia de tu capacidad. Claro que después eso se eleva y se lleva a muchísimas otras cosas que posteriormente haces, y que creo que en la lucha, por ejemplo, de las mujeres, sí es mucho apostarle por esta seguridad de que tú puedes, de que puedes sola, de que eres capaz, de que tienes muchísimas habilidades, ¿no? Y eso, y como dijimos antes, el estar rodeado de más personas más grandes, más pequeñas, ¿no? El hacer todas estas cosas, los materiales de repente son en grupo, de repente son individuales, y luego haces otras cosas, porque pues hay muchas otras actividades también que se realizan donde es colectivamente, pues sí te siembra esta semillita también de sensibilidad, de empatía, de consideración. Entonces sí, son muchas cosas que creo que más que nada son herramientas personales, que desde chiquito te dicen, que te da el Montessori por su manera en la que funciona el sistema, que te dicen desde chiquito como, sí puedes, mira de lo que eres capaz, mira cómo sí puedes aprender,
y mira cómo sí es importante hacer preguntas. ¿No? Sí. No solamente te dicen esto es así porque sí, sino también vas entendiendo el cómo, y entre más entiendes y más te explican, pues más dudas te surgen, ¿no? Entonces, y entonces preguntas más y más y más. Y yo me acuerdo que en este colegio que después me cambié, y hasta la fecha me dicen, oye, de que me dicen, haces muchas preguntas. Y la maestra se reía y me decía, es que ¿por qué haces muchas preguntas? Porque yo era como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Y entonces si fuera así, pero si pusieras eso antes, y hasta me acuerdo que me molestaban mis amigos como, ya no preguntes tanto. Sí. Pero luego tengo un día muy presente en que la maestra se acercó conmigo y me dijo algo así como, oye, sí haces muchas preguntas. Me dice, pero haces muy buenas preguntas. O sea, me dijo, como no te sientas mal, al contrario, me sorprende lo buenas que son tus preguntas. Sí. Porque yo venía de estar acostumbrada a un sistema donde me explicaban todo a pe a pa y me daban la libertad también, porque no era solamente basado en lo que dice un libro y ya está, ¿no? Sí. Me daban la libertad de preguntar y de explicarme, y se tomaban el tiempo de manera personalizada, y con las dudas que yo tenía y el tiempo que me tomara aprenderlo, explicarme todo eso, ¿no? Entonces eso también es una maravilla, clave. porque aparte es aprender a tu ritmo. Entonces, si necesitabas repetir 3 veces las fracciones, lo repetías 3 veces, y no es de que, bueno, ya pasamos a la otra página del libro y pues si lo entendiste, qué bueno, y si no, pues vas a necesitar alguna, no sé, clase por la tarde o alguna maestra de apoyo que te explique, y sí. Sí, esa curiosidad, o sea, ese incentivarte tu curiosidad y tu inquietud. Y entonces, claro, esas preguntas pues no se quedaron solamente en por qué 2 más 2 es 1, por decirte cualquier ejemplo, sino que claro que después de ahí yo crezco y volteo a mi alrededor y me empiezo a preguntar muchísimas otras cosas también, porque esa semillita de la curiosidad, y que tu voz y tu opinión y las preguntas que te haces importan, y pueden tener una respuesta, ¿no? Claro. Y entonces te atreves a preguntar más. Y desde muy pequeñitos ya eres tratado con este respeto por parte de la guía, y tienes la libertad, ¿verdad? Como bien lo mencionas, de preguntar. Pues bueno, y para ir cerrando nuestro capítulo, porque como bien lo dijiste ahorita, Jess, podemos durar aquí mucho, tenemos tela de dónde cortar, pero dentro de, que yo me imagino, porque la vida es así, me imagino que en tu carrera, que ahorita pues vemos una carrera muy exitosa, me imagino que ha habido altas, ha habido bajas, en esos momentos en que a lo mejor no está todo arriba y hay algo abajo, y te sientes un poquito abajo, o se necesita el impulso, o no todo sale bien de repente, pero no sé si puedas identificar en alguno de estos momentos algo que tú digas, esto me ha ayudado a seguir adelante, esto me saca adelante, y que lo relaciones de alguna manera otra vez a tu método de educación, y que seguramente, porque así es y así tiene que ser, seguramente tus papás y también en casa en muchas cosas coincidían con el sistema Montessori, porque si no, no hubiera podido ser. Sí, totalmente. Entonces, yo te aseguro que el estilo de crianza también que emplearon tus papás tenía las bases de la filosofía Montessori, ¿no? Y bueno, no sé si, volviendo a la pregunta, ¿hay algo en especial que tú puedas decir que eso se lo debes a Montessori, que te haya ayudado en estos momentos no tan favorables? Es que yo creo que yo me considero una persona muy resiliente y una persona muy entrona y segura de sí misma. Sí. Yo, como siempre, tengo obviamente mis súper inseguridades muchísimo y mis tropiezos y todo, pero obviamente eso no se sube en redes sociales, ¿verdad? Pero yo creo que el Montessori, es que el Montessori forjó mi carácter. O sea, es que sí, y suena tal vez muy generalizado, pero sí, más dedicándome a lo que me dedico, a redes sociales, es pues tras y tu trabajo es público, y no solamente público, sino masivo. Entonces, y tratando temas tan delicados, pues la puedes regar en cualquier momento. Entonces sí se necesita como mucha resiliencia y mucha decisión de por qué haces lo que haces, ¿no? Claro. Mucha convicción. Sí. Así. Entonces, yo, si lo pudiera relacionar con el Montessori, creo que definitivamente sin esta seguridad en mí misma y en sentirme capaz
valiosa y reconocer lo que sí hago bien, porque definitivamente hay muchas cosas que hago mal y que puedo mejorar, pero todo lo que sí hago bien, no podría seguir haciendo lo que hago o lo que he hecho. Y definitivamente en el Montessori yo me sentí una niña muy vista, muy reconocida, muy escuchada, que creo que eso es otra cosa que podría relacionar, ¿no? Siempre que me he sentido en el hoyo, como dices tú, así de que, oye, muy desmotivada o tengo un problema, yo siempre pido ayuda, ¿no? Y siempre volteo a mi alrededor y hablo con mi novio, con mis amigas, con mis papás, ¿no? Tengo una red de apoyo hermosa y me siento muy privilegiada por eso. Entonces siempre es como, necesito un consejo, necesito desahogarme, necesito nada más que alguien que me escuche y que me acompañe. Y siempre lo tuve porque, y desde el Montessori me acostumbré mucho a que yo podía levantar la voz y que mi voz importaba también, e iba a haber alguien ahí escuchándome, ¿no? Y alguien para validar y decirme, lo que estás sintiendo está bien, ¿no? Y no pasa nada, y no eres mala por esto, o no eres débil, o no eres una llorona, ¿no? Y alguien que me escuchara y que estuviera dispuesta como a entender, dispuesto a entender por lo que yo estaba atravesando, ¿no? Entonces, y eso lo vemos desde la mesita de la paz, por ejemplo. Claro. Entonces, esa capacidad de aprender a pedir ayuda y saberte acompañado y acompañada definitivamente ha sido lo que a mí me ha salvado en estos momentos. Y claro que se la puedo adjudicar muchísimo, porque no solamente si tienes o no esta red, sino la capacidad de levantar la voz y pedir ayuda, la capacidad de decir, oigan, necesito esto, ¿no? Y creo que para eso, para que alguien llegue a ese punto, o que se sienta cómodo haciendo esto, es porque es una persona que tiene que sentirse vista, escuchada, validada y acompañada. Sí, y con esta seguridad en ti misma de la cual tú hablabas, o sea, yo me siento valiosa, yo me siento capaz y me haces reflexionar en este punto tan maravilloso que no necesitaste de un cuadro de honor, ni necesitaste de la estrellita, porque en Montessori no hay. Sí, no, y mi conducta siempre estaba en rojo. O sea, así que tú digas, muy reconocida no era, ¿eh? Yo no era de muy buenas calificaciones en Montessori. Pero fíjate sí. Qué maravilla que estos recuerdos de haberte sentido escuchada es precisamente lo que ahorita te da esta fuerza de levantar la voz y esta seguridad de decir, seguramente alguien me va a escuchar, porque siempre alguien te escuchó. Porque siempre tu opinión fue importante, ¿no? Entonces, totalmente. Pues, es muy lindo, es muy satisfactorio poderlo escuchar de una niña Montessori y ver realmente que todo esto que está en los libros, que todo esto de la maravillosa filosofía que hablaba la doctora Montessori, que creó la doctora Montessori, pues es real. Tiene sus frutos y lo podemos ver en tu carrera profesional. Muchas gracias, Jess. De veras, te agradezco muchísimo que estés aquí. Ahora, de este otro lado. Sí, qué emoción. Mil gracias por compartirnos esta etapa tan especial en tu vida y por permitirnos saber desde tu perspectiva todo lo que Montessori puede dejar en la vida de una niña Montessori. No, gracias a ti, Gaby, gracias por lo que haces, me parece hermoso y por mí qué mejor que el sistema Montessori se siga expandiendo cada vez más. Mis hijos, si llego a tener hijos o hijas, van a estar en Montessori, eso es indiscutible, ya le advertí a mi novio. No hay negociación. Sí, no hay negociación. Y sí, y tú al principio mencionaste que una inquietud muy grande que hay en los papás es... Si trabajan y aprenden de esta manera los niños, ¿qué va a pasar cuando salgan al mundo real, ¿no? Que funciona tal vez de manera diferente? Yo diría, ¿cómo? Al contrario, más bien reconoce y agradece que justamente a través del Montessori les estás dando tantas herramientas que van más allá de la teoría académica, sino tantas herramientas interpersonales, sociales, ¿no? Emocionales, que van a hacer que precisamente salgan y puedan adaptarse, no solo adaptarse, sino sobresalir muchísimo más en el mundo exterior, ¿no? Al contrario, es más, si te preocupas por eso, mete a tus hijos a un colegio Montessori. Claro, y además siempre como el seguir estos perfiles que precisamente se dan la oportunidad de pensar afuera de la caja, que esto es muy evidente en los niños Montessori y atreverse a hacer cosas como la que tú haces y innovar, ¿no? Sí. Entonces, tú pues, lo dijiste, clave, pensar fuera de la caja. Nunca como que no lo había dicho, pero creo que eso lo resumiría en eso, es pensar fuera de la caja.
Qué padre. Gracias, Gaby, por todo, ¿eh? Yo sé que todo mundo o muchas personas saben de tu podcast, pero platícanos dónde podemos conocer más sobre tu trabajo, tus conferencias, tu podcast Más Allá del Rosa, dónde te encontramos para seguirte. Muchas gracias, Gaby. Mira, pues me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como @JessicaFDZG. Que es Jessica con JWS, @JessicaFDZG. Y pueden escuchar mi podcast en todas las plataformas. Yo les recomiendo escucharlo en YouTube porque así lo pueden ver en video también y es como mucho más emotivo. Más Allá del Rosa, así lo pueden escuchar. Más Allá del Rosa con Jessica Fernández. Prepárense para incomodarse, para sentir esta sacudida y preparen los Kleenex también. Muy bien, claro que sí, así lo haremos. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio tan especial. Nos vemos en la próxima y no olviden de seguirnos en redes.